Amados hermanos y amigos, realmente es un privilegio poder traer el consejo en la palabra, y así que les invito a que abran por favor la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dice la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Hermanos, esta sección, como lo he dicho sermones atrás, es el quinto argumento que el apóstol Pablo presenta para poder defender la realidad de que el evangelio que él está predicando es el evangelio que lo recibió no por hombre alguno, sino por quién, por la revelación directa del Señor Jesucristo. Y en esta sección vemos que es así porque este evangelio es la autoridad para todos los hombres. Aún es autoridad para el mismo apóstol Pablo y también para el apóstol Pedro, y esto se ve claramente en que el apóstol Pedro fue exhortado por causa de no vivir conforme a la verdad de ese evangelio. Así que, hermanos, yo había preparado 3 sermones de esta sección. Ya tocamos el primero, que era una pregunta que nos hicimos del versículo 11: ¿contra quién debemos oponernos? Pablo nos enseña que él se está oponiendo a Pedro, pero la pregunta es: ¿contra quién debemos oponernos? Y vimos que nosotros debemos oponernos contra todo lo que es digno de condenar, ya sea nuestro propio pecado, ya sea el pecado de otros, y ya sea también las obras de Satanás. Pero aquí concluimos algo muy importante: que los que no son cristianos deben primero dejar de oponerse ¿a quién? A Dios, para poder oponerse ahora sí a las cosas que son dignas de condenar. Porque aquellos que se oponen a Dios se están oponiendo al mayor bien que ellos pueden alcanzar, que es Dios mismo. Entonces ellos necesitan arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo, para ahora sí oponerse a todo lo que es digno de condenar. Pero los cristianos este deber también está. Ellos deben de oponerse confiando en el Señor, buscando el favor del Señor, para poder oponerse a todas estas cosas que son dignas de condenar. Eso vimos en el sermón primero de esta sección. Luego en los versículos 2 y 13 planteamos otra pregunta: ¿qué impide oponernos? ¿Qué es lo que impide que tú te puedas oponer al pecado de otros, incluso a tu propio pecado? Y habíamos concluido que algo que impide que nosotros nos opongamos es algo muy frecuente en la vida de los hombres, y es conocido como el temor al hombre. Lo que impide que nosotros podamos oponernos muchas veces es ese temor que nosotros tenemos, que desplaza el temor a Dios y lo que hace es vivir bajo el comentario, bajo la apariencia, bajo el qué dirán de los demás. Así todo pecador que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, no teme a Dios, porque toda su vida gira en torno a ¿qué? A temer a los hombres. Es decir, a considerar la opinión de la criatura en vez de la opinión del Creador. Entonces ellos lo que primero tienen que hacer es dejar de temer a los hombres y comenzar a temer ¿a quién? A Dios, que es el principio de la sabiduría. Pero en los cristianos este pecado también está muy frecuente. Los cristianos también, por causa de su debilidad, de su pecado, de su corazón, muchas veces llegan a tener temores a los hombres, y ellos también deben de abandonarlo, recordando las promesas del Señor y quién es el Señor, es decir, su grandeza. Pero en este tercer sermón, que es un poco más específico, planteé la pregunta que es: ¿cuál es la forma de oponernos? Y aunque pudiéramos variar, hermanos, en muchos casos, hay una forma que el apóstol Pablo nos está presentando en este caso. Pablo se está oponiendo a Pedro de una manera particular.
Pero de esta manera particular también hay cosas generales que nos ayudan a entender cómo debemos oponernos al pecado de otra persona, al pecado de un hermano en la fe. Y lo que yo quiero plantear como doctrina que está en la pantalla es lo siguiente: que una sabia corrección parte de un corazón bien intencionado que se fundamenta en una claridad del asunto, aplicándola por un camino correcto y por las razones necesarias. Por eso este sermón lo he titulado Una sabia corrección, y quiero explicar cada una de estas partes que he expuesto. Hay 4 cosas que quiero mostrar aquí. Para tener una sabia corrección necesitamos una buena intención. Necesitamos una claridad del asunto, necesitamos hacerlo mediante un camino correcto y también por razones necesarias. Así que, hermanos, vamos a introducirnos en este tema muy importante. Usted debe entender algo: todos estamos en constante actividad de corregir. Todos de alguna otra manera siempre estamos corrigiendo algo. Y lo que penosamente hacemos es que muchas veces corregimos más a las otras personas que a nosotros mismos. Así que necesitamos tener la sabiduría de la palabra del Señor para tener una sabia corrección en nuestra vida. Así que planteemos nuestro primer punto: una buena intención. Pablo nos enseña que una sabia corrección debe partir de un corazón que tenga una buena intención. Así que en esta corrección que Pablo le hace a Pedro, de un creyente a otro creyente, por causa de desviarse de la verdad del Evangelio en su práctica hipócrita y también traer y arrastrar a otros judíos en esa misma práctica, aprendemos que Pablo no está corrigiendo por un tipo de vanagloria ni desprecio, sino por una edificación que va acompañada de la diligencia. Pablo no está corrigiendo por vanagloria, por desprecio, sino específicamente por una edificación que va acompañado de diligencia. Y esto es notorio porque en el texto se muestra que la corrección que hace Pablo tiene un sentido, no tiene un sentido de elevarlo a Pablo, sino más bien de resaltar ¿qué cosa? El evangelio que Pablo está predicando. Pablo no se está elevando, sino que Pablo está argumentando mediante esta corrección el evangelio que él había recibido. Para Pablo, que los hombres lo consideren en poco no genera en su corazón lo que se produce si es el desprecio del evangelio. Pablo entendía que a él podían apedrearlo, a él podían azotarlo, él podían hacer lo que sea con él, pero ¿qué era cuando se trataba con respecto al evangelio? Pablo entendía que era una lucha ardiente que él tenía que hacer. Así que en este caso él no está resaltando su propia imagen, sino el evangelio. Además, hermanos, su corrección, que está destinada a un hermano en la fe como lo fue Pedro, no tenía como finalidad el desprecio a la persona, más bien era para su edificación. Y esto es notorio, ¿por qué? Porque cuando Pablo corrige a la iglesia de Galacia, él apunta a algunos enemigos de allí, y él los cataloga como ¿quiénes? Perturbadores y pervertidores de la verdad del evangelio. Pero cuando Pablo corrige a Pedro, que es un hermano en la fe, no le dice con los mismos calificativos. No le dice Pedro que era un perturbador y un pervertidor de la verdad, sino que dice simplemente Pedro, que tenía una conducta digna de condenar. Es decir, no había un desprecio hacia la persona como tal. Pero esta buena intención hay que considerar que el texto nos revela algo en el corazón de Pablo como un ejemplo para nosotros. Esto es la diligencia. El texto que dice, cuando vi. Note lo que dice el versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. La primera frase dice, pero cuando vi. Es decir, cuando vio ¿qué cosa? El pecado. Pablo se opone al pecado apenas logra verlo. El pecado de Pedro, que fue producto de su conducta, visto en toda su magnitud, era una obligación que imponía sobre los gentiles, a la cual Dios no les había dado. Por eso Pablo dice, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Es decir, Pablo vio que Pedro estaba obligando con su conducta a que los gentiles puedan vivir como judíos. Así que sabiendo que en toda corrección, hermanos, debe haber diligencia, que no busca la vanagloria, el menosprecio, sino la edificación, la tarea de toda persona que corrige es tener un corazón con estas intenciones. ¿Con cuáles intenciones? Las que tuvo Pedro.
Pero, hermanos, ¿por qué es necesario tener estas intenciones en nuestro corazón? Pregúntese, ¿por qué es necesario tener estas buenas intenciones? ¿Por qué es necesario? Y ahí al menos voy a dar dos razones por las que es necesario. La primera, porque el corazón del pecador es diligente, escuche esto. El corazón del pecador es diligente para corregir los pecados de otros, pero no para los suyos. El corazón del pecador siempre está dispuesto a corregir, a señalar el pecado de los demás y no el pecado suyo. Y qué difícil a veces. Usted conversa con un hermano y es como que tiene que raspar en su corazón para decirle que es pecado esto. Pero con tanta facilidad habla del pecado de los demás. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre pecador es diligente para corregir los pecados de los demás, pero no los suyos. Y nuestro Señor Jesucristo advirtió esto cuando dijo en Mateo 7:3: ¿por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Este tipo de acciones son muy frecuentes entre los pecadores. Ellos tienen una facilidad para describir una lista de pecados, errores y fallas en los demás, pero con poca facilidad los suyos. Ellos pueden enumerar rápidamente las cosas desagradables de las otras personas: tú eres así, así, asado, pero cuando le dicen, ¿y tú cómo eres? No sé cómo soy, tú me puedes conocer. Pero ahí es una dificultad que ellos tienen para hablar de sus propios pecados. Pero ¿por qué ocurre esto, hermano? ¿Por qué ocurre que hay una tanta facilidad? De una manera sencilla en los cristianos, este tipo de acciones ocurren porque solo miran para afuera y no miran para adentro. Los cristianos que están con tanta diligencia buscando la falla de los demás, que son muy rápidos en confrontar y muy dados a criticar, han olvidado el principio que debe regir sus vidas, que es mirarse a sí mismo primero. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice esto el apóstol Pablo. Note el versículo 1 de Gálatas capítulo 6. Hermanos, aun si alguno es sorprendido por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles en espíritu de mansedumbre. Y note lo siguiente, note el principio: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, los cristianos deben de entender esto, y cuando son muy diligentes a confrontar el pecado de los demás sin tener este principio, fallan, hermanos. Ahora, ¿has visto este tipo de cristiano en tu espejo? ¿Te has visto a ti en este tipo de acciones? Con una facilidad para criticar a los demás, pero con una dificultad para ver tus pecados. La falta de meditación y examinación de nuestras almas impiden que nosotros seamos mesurados, sabios y prudentes. Pero ¿qué hay de los no cristianos? ¿Qué hay de aquellos que no aman al Señor? Los pecadores lejos de Cristo, no cristianos, aquellos que no han rendido su vida al Salvador, ellos solo pueden ver lo que sus ojos físicos alcanzan, pero no pueden ver las tinieblas en las cuales están envueltos. Ellos se reúnen en las casas para hablar de los demás, en las esquinas de sus vecinos para esparcir sus calumnias, e incluso pueden hablar con alguien de los pecados de otros y en breve descuido hablar de la otra persona inmediatamente, estar criticando al otro. Y esto lo hace porque ellos no pueden ver sus propios pecados como el Señor ha dicho que son. Así que, hermanos, esta es una de las primeras razones por las cuales los hombres son dados con mayor facilidad a ver el pecado de los demás y no el pecado de ellos mismos. Pero hay una segunda razón por la cual nosotros necesitamos tener diligencia, un corazón, una buena intención en la corrección. Y la segunda es la siguiente: porque hay algunos que son diligentes para corregir porque desean gloria de los hombres. Escuche esto: hay algunos que desean diligentemente corregir porque necesitan o desean gloria de los hombres. Si la tendencia natural del corazón caído es ver a los demás y no su propio corazón, como Adán cuando acusó a Eva y al Señor por el pecado cometido que él mismo cometió, es congruente pensar que en esas acciones se le añadirá ¿qué cosa? Un tipo de gloria que el hombre quiere, debido a que el pecado desplaza la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Algunos desean que se les reconozca la sabiduría.
Son prestos a corregir porque quieren mostrar que son sabios. Algunos quieren mostrar una frontalidad a las cosas. Yo soy directo con las personas y yo soy rápido para corregir porque yo soy una persona frontal. Otros quieren mostrar la dureza, la rectitud de sus corazones delante de otros. Por eso son diligentes en confrontar e incluso les causa deleite en sus corazones el hablar de esas correcciones. A los cristianos, así los cristianos desean mostrar sus grandezas, habiendo olvidado la necesidad en la que vivían. Hermanos, esto es algo que afecta a los cristianos. Y voy a ponerme como ejemplo, como siempre les he dicho, y tal vez algunos se sientan aludidos, pero primero yo, hermanos, yo también he sentido de esto. He visto cómo pasa esa dulzura de vanagloria de mi corazón cuando otras personas ven o opinan de la corrección que yo hago a mi hija. Yo he notado eso, hermanos, como al hablar de eso mi corazón comenzó a ganar cierta gloria de los hombres. Y eso es pecado, hermanos. El pecado no es corregir a mi hija. ¿El pecado cuál es? Es tener una cierta vanagloria que los hombres me pueden dar y yo abrazarla por lo que yo estoy haciendo. Nosotros, cristianos, podemos hacer este tipo de cosas. En medio de la corrección queremos la gloria de los hombres, mostrando una sabiduría, dureza, franqueza y cualquier tipo de estas cosas. Pero hermanos, si esto ocurre entre los cristianos, también se ve entre los no cristianos, pero con un gran grado de diferencia. Los no cristianos viven para esto. Los no cristianos viven para esto, para recibir la gloria de los hombres, porque no han querido renunciar a los deleites pecaminosos de sus vidas e ir al deleite verdadero que es el conocer a Dios. Los no cristianos desean mostrar ¿qué cosa a ellos? La grandeza de su justicia al corregir a otros. A ellos les gusta juzgar a sus compañeros de colegio, les gusta juzgar en el trabajo, les gusta hablar de la gente del barrio, les gusta hablar de sus cónyuges, les gusta hablar de sus familiares, pero no se juzgan a sí mismos porque desean resaltar la maldad de los demás para opacar su propia suciedad. ¿Cómo hacen los mundanos? Ellos hablan de los demás, ¿para qué? Para que ellos sean los hombres más limpios de esta vida, para que sean los más puros, pero lo que hacen simplemente es ocultar de una cierta manera la suciedad que está en su corazón. Pero déjame darte algunos síntomas de este tipo de acciones. Ellos utilizan una frase común cuando quieren exaltar su propia justicia. Ellos cuando son comparados dicen lo siguiente, escuche esto, tal vez es frecuente entre ustedes, pero al menos yo no. Ellos dicen, pero al menos yo no. Ejemplo sencillo, vamos a tomar un ejemplo aquí de la iglesia. Cuando se les confronta por no haber estado prestando atención en la iglesia, ellos dicen, pero al menos yo no me quedé dormido, pero al menos yo no llegué tarde, pero al menos yo no hice esto, pero al menos yo no lo de acá. Ellos tratan de ¿qué? De culpar a otros para poder disminuir su culpabilidad. Eso hacen este tipo de personas. Incluso sienten un alivio en sus almas cuando otros pecan de una manera visible más que ellos. Cuando otros pecan de una manera más visible se sienten tranquilos porque dicen, el peor de este lado es esa persona y no soy yo. Y eso es notorio incluso en el colegio. Hay alumnos que se sienten bien cuando no es la peor nota, sino la de su compañero. ¿Por qué te sientes bien? ¿Por qué hay ese deleite saber que tu compañero tuvo la peor nota, aunque tu nota es mala, pero él tuvo la peor? ¿Te sientes bien? ¿Por qué? Porque ese es el corazón pecaminoso que busca gloria de los hombres en vez de glorificar a Dios. Todos estos son síntomas de aquellos que aman corregir para su propia gloria. Así que hermanos y amigos, necesitamos tener un corazón bien intencionado que solo puede comenzar cuando Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida, no buscando nuestro propio beneficio, sino el de los demás. Así que ese es nuestro primer punto. Ahora consideremos nuestro segundo punto, claridad del asunto. No solo necesitamos un corazón bien intencionado, sino que también una claridad del asunto a corregir. Recordemos la doctrina que estoy enseñando, o la enseñanza. Una sabia corrección parte de un corazón bien intencionado, ya lo vimos,
que se fundamenta en ¿qué? En una claridad del asunto, aplicándolo en un camino correcto por las razones necesarias. Pablo tuvo una claridad en el momento de su corrección, porque el texto que dice, cuando vi, el texto de Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi, es decir, cuando él supo de manera clara lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Él lo corrige ¿cuándo? Cuando vio. Cuando él vio lo que estaba sucediendo, él tuvo un entendimiento claro de la situación. Así también está corrigiendo a los Gálatas. Él está corrigiendo a los Gálatas no cuando vio, porque no los ha visto. Él los vio en la predicación, regresó de ese viaje misionero, pero otros hermanos le informaron. Entonces él está siendo informado cuando escuchó el comportamiento de ellos, y al estar con una claridad en el asunto, comienza a corregir. Cuando tiene una claridad en el asunto. Así que, hermano, lo primero que aprendemos de esto es que debemos tener una corrección muy clara al asunto a corregir. Por eso debemos tener una claridad del asunto a corregir. Necesitamos estar claros. Y la pregunta es ¿por qué? Hermano, ¿quién es el ejemplo perfecto en esto? ¿Quién es el ejemplo perfecto que nos muestra que este es el camino que nosotros necesitamos seguir? Definitivamente es Dios. Dios es el ejemplo perfecto de esto. Dios mismo nos muestra esta necesidad de claridad en los asuntos a corregir, porque Él mismo actúa de esta manera con completa claridad en todo. Su conocimiento es completo en todas las cosas y nada puede ocultarse a Él. Por eso, como Él juzga con justicia, sin parcialidad, y dándole a cada uno según sus obras. Esto es lo que dice Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el ejemplo perfecto que nos muestra que necesitamos claridad en el asunto? Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios mismo escudriña todo. Él observa el corazón de los hombres, Él sabe todo lo que hay y Él paga conforme a las obras que hay en el corazón de los hombres. Así que nadie tiene excusa de decir, Dios es injusto, Dios es inclinado a ciertas cosas. No, Dios es justo porque Él conoce todas las cosas y juzga en base a eso. Por eso los creyentes con completa confianza, sabiendo que es Dios quien puede clamar, sabiendo que es a Dios quien podemos clamar, y sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Dios es quien puede corregir nuestros caminos, nosotros le pedimos a Él que corrija nuestros caminos. Ahora, note esta realidad. Vamos al Salmo 139 y veamos cómo esto se combina. El Salmo 139 tiene hasta el versículo, creo que 24. Y vamos a leer solamente los primeros 6 versículos y luego nos saltamos a los últimos, 23 y 24. Salmo 139, versículos del 1 al 6 y luego el versículo 23 y 24. Salmo 139, versículos 1 y 6 y luego 23 y 24. ¿Leemos? Muy bien, dice la Escritura: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Note ahí el conocimiento de Dios. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista declara esta realidad en Dios. Pero ahora, sabiendo eso, mire lo que dice el 23 y 24. Escudriña, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. El salmista confía completamente en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un conocimiento de todas las cosas y dice: tú corrígeme, Señor, endereza mi senda, guía mi camino. ¿Cómo nosotros sabemos que el Señor, o que la Biblia nos enseña que necesitamos una claridad en el asunto? Porque la Biblia enseña que Dios conoce todas las cosas y bajo eso conocimiento juzga.
Pero hermanos, si nosotros no somos igual a Dios en conocer de manera exhaustiva todas las cosas, ¿cómo podemos tener una claridad del asunto a corregir? Si nosotros no somos Dios para saber todas las cosas y corregir las cosas correctamente, ¿cómo podemos tener una claridad en el asunto? Lo segundo que aprendemos es que necesitamos la obra del Santo Espíritu de Dios. Necesitamos la obra del Santo Espíritu de Dios para corregir. Dios mismo ha revelado su palabra a través de su Santo Espíritu y también ha dado de su Espíritu para que podamos ser sabios en este mundo. La sabiduría de la palabra nos muestra la realidad de que todo pecado es primero una ofensa ¿a quién? A Dios, y también una ofensa ¿a quién? A su prójimo. Todo pecado es una ofensa ¿a quién? A Dios, y es una ofensa a su prójimo. Los que no tienen el Espíritu de Dios ven los pecados sin considerar a Dios. Y la comprensión del asunto es limitada porque su claridad solo está basada en las cosas de la carne. Aunque los pecados son visibles, usted puede ver los pecados. Puede ver la borrachera, la fornicación, las malas palabras. Usted puede ver esos pecados. Para la corrección se necesita sabiduría, más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, porque los hombres sin el consejo de la palabra son ciegos. Los hombres sin el consejo de la palabra son ciegos. Y el Señor lo dijo claramente en Lucas capítulo 6, 39 y versículo 42. Dice, le digo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? ¿Acaso un ciego que no ha conocido la luz de Cristo puede guiar a otro ciego? La Biblia dice que no puede guiarlo. Ambos caerán en el mismo hoyo. Versículo 42. ¿Cómo puede decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Hay una realidad. Los hombres que no aman al Señor tienen una oscuridad que les imposibilita poder conocer las cosas de una manera muy clara. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Y eso también nos muestra la Escritura cuando Salomón le pide al Señor sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Salomón le dice al Señor, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Primera de Reyes 3:9. Salomón sabe que para poder corregir necesita ¿qué cosa? Sabiduría del Señor. Y también Pablo enseña esto cuando corrige a las personas. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 5 al 6, dice lo siguiente: para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litigan, y esto ante los incrédulos. Es decir, ¿acaso no hay alguien que pueda corregir estas cosas? Pero ¿qué pone como persona calificada allí? Una persona sabia. Es decir, hay la necesidad de la sabiduría del Señor. Pero alguien pudiera pensar, ok, se necesita la sabiduría. Entonces estamos diciendo que los no cristianos no tienen claridad de los asuntos pecaminosos. Es decir, los que no aman al Señor no pueden corregir ciertos pecados. Tenemos que tener una claridad aquí y un balance. Ellos tienen una claridad parcial. Ellos sí pueden ver ciertas cosas. Ellos pueden ver esto, ¿por qué? Porque aún la ley moral del Señor está en ellos y aún hay leyes en las cuales ellos viven que están muy apegadas a las leyes de Dios. Por eso hay corrección en la escuela, por eso hay corrección en el trabajo, por eso hay justicia, hay un Estado que ejerce juicio, porque esas leyes se apegan ¿a qué? A las leyes morales de Dios. Pero alguien también pudiera decir, entonces si los que no son cristianos pueden ver algo en particular, pueden ver parcialmente las cosas, los asuntos de una manera parcial, entonces ellos también pueden intervenir en los asuntos de la iglesia. La respuesta es no, rotundamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos no aman al Señor. Y entonces su juicio no va a ir ¿qué? A apuntar a la gloria del Señor. Y en segundo lugar, porque la Biblia lo prohíbe claramente, donde la corrección solamente la deja para los hermanos en la fe. Es decir, si hay un problema en la iglesia, los hermanos pueden corregir. Pero si ese problema tiene también conexiones con el Estado, con el trabajo, la gente también puede corregir alrededor.
Pero hay una necesidad que la iglesia tiene y hay una obligación que la iglesia tiene, es de corregir a esos asuntos de una manera muy clara. Ahora, si por la falta de sabiduría, hermanos, se desconoce mucho la totalidad del asunto, un consejo es pedir ayuda a gente que tenga una madurez en la fe. Si no se sabe cómo corregir, estás viendo el asunto un poco no tan claras las cosas, puedes pedir consejo a gente que pueda tener un discernimiento mucho más preciso de las cosas por causa de su ejercicio en la piedad. Y eso es lo que nosotros ahora vemos. Lo tercero que nosotros aprendemos es que la madurez producida por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes ayuda a tener una mejor claridad de los asuntos a corregir. Los cristianos, mediante la Escritura, logran conocer los pecados del corazón de los hombres y las consecuencias de los mismos, pero la madurez espiritual, guiada por el Santo Espíritu de Dios, les permite observar muchas veces las causas y las consecuencias para una correcta corrección. Piensa en Pablo. ¿Pablo qué hizo con Pedro? Pablo lo corrigió, ¿no? Pero Pablo, ¿qué está demostrando en su corrección? Pablo ve lo que hay en el corazón de Pedro y también qué es lo que ve Pablo. Pablo ve todas las consecuencias que vienen por ese pecado. Pablo ve en el corazón de Pedro, ¿qué ve? Temor al hombre. Luego ese temor al hombre se traduce en ¿qué? En hipocresía. Esa hipocresía se traduce en ¿qué? En un mal ejemplo para los otros hermanos. Ese mal ejemplo se traduce en ¿qué? En una carga que el Evangelio no dio a las iglesias. Y eso se traduce en un golpe directo ¿a qué? Al Evangelio que el Señor Jesucristo había revelado. ¿Cómo Pablo pudo ver todo eso? Lo pudo ver ¿por qué? Porque él tenía discernimiento y madurez espiritual. Usted puede ver tal vez algunas cosas de aquí. Usted tal vez dice, yo veo la hipocresía, pero no ve lo que va más atrás, o no ve las consecuencias. Y en la medida que usted se ejercita en la fe y en la madurez, usted puede ver y ampliar un poco más el campo de acción o el asunto a tratar. Por eso nosotros necesitamos una claridad. Y eso es lo que expresa Santiago cuando dice en Santiago capítulo 1, del 13 al 15. Mire que aquí está muy claro, en Santiago capítulo 1, del 13 al 15. Está muy claro, está lo que hizo Pablo. Pero nadie diga cuando es tentado, soy tentado ¿por quién? Por Dios. Es parte del principio. Nadie diga cuando es tentado, soy tentado ¿por quién? Por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahora no texto, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y luego que dice, y después, cuando la pasión ha concebido, da luz, ¿qué cosa? El pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué engendra? La muerte. La Biblia nos enseña que a través de la guía del Santo Espíritu de Dios podemos tener discernimiento de los asuntos a tratar. Tal vez el pecado que ves en tus hijos tiene que ser examinado mucho más amplio de esto. Tú ves una rebeldía, ves cosas que son muy desagradables, pero solamente es eso lo que hay en el corazón de tu hijo, solamente es eso lo que hay en el corazón de tu cónyuge, de tu familiar, de tu hermano en la fe, solamente es eso o hay muchas cosas más detrás de eso, o hay unas consecuencias mayores a las cuales ellos van a tener que afrontar si siguen en esos pecados. Necesitamos tener una amplitud en eso. Así que, hermanos y amigos, en las correcciones se necesita una claridad del asunto producida por la obra del Espíritu Santo al revelar su palabra y al guiar a los cristianos en el discernimiento. Pero una cuarta cosa en este punto, hermano, es ¿cuáles son los peligros cuando alguien no tiene una claridad en los asuntos a corregir? ¿Cuáles son los peligros cuando alguien no tiene claridad en las cosas? El tema es fundamental porque muchos pecan al no tener una claridad en el asunto a tratar. Muchos tienen buena intención y eso está bien. Hermano, yo quiero corregirte por esto, pero no saben qué están corrigiendo. No saben las cosas. Primero, los pecadores pecan considerando pecado lo que no es pecado. Cuando no entiendes el asunto a tratar, muchas veces consideras pecado lo que no es pecado. Así mostró Elí, el sacerdote, al juzgar incorrectamente a Ana. En 1 Samuel 1:13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y estaba rogando al Señor, orando al Señor. Sus labios se movían y su voz no se oía. Y Elí, pues, pensó que estaba ebria.
juzgó mal. No sabía el asunto y llamó pecado a lo que no es pecado. Segundo, los pecadores pecan cuando se oponen sin fundamentos, simplemente con especulaciones o chismes. Así vemos como los amigos de Job se opusieron a él con fundamentos equivocados, pensando que Job estaba recibiendo esas calamidades por causa de su pecado. En Job 22, del 4 al 5, dice lo siguiente: ¿es a causa de tu piedad que él te reprende, que entra en juicio contigo? ¿No es tu grande maldad y sin fin tus iniquidades? Ellos pensaban que Job estaba recibiendo eso por causa de ¿qué? De su propia maldad. Pero Dios había dicho que Job era justo. Entonces vemos aquí a alguien que está corrigiendo sin fundamento, simplemente por especulaciones, por chismes, o porque algunos dicen, yo pensé que era eso, y se autojustifican. Tercero y último, los pecadores pecan cuando se oponen apresuradamente sin tener una claridad del asunto. Proverbios 18:13 es un proverbio muy sabio para nosotros, hermanos, muy sabio. Escuche lo que dice Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Algunos son necios. ¿Por qué? Porque enseguida juzgan a la persona sin haber preguntado la situación. Hermanos, yo no quiero ir muy lejos, esto ocurre en nuestros hogares. Nosotros juzgamos sin antes preguntar y cosechamos ¿qué cosa? Necedad y vergüenza. Después tienes que arrepentirte, ¿verdad? Tienes que arrepentirte. Pero sé que a veces no lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que estuvo mal de tu parte. Y el pecado te lleva a no arrepentirte, pero debes de arrepentirte. Así que, hermanos, para una sabia corrección se necesita ¿qué cosa? Una claridad en el asunto a corregir. Pero ahora pensemos en el tercer punto, el camino correcto. Y ya hemos dicho, hermanos, que una sabia corrección parte de un corazón bien intencionado, que se fundamenta en una claridad del asunto, pero también aplicándolo por un camino correcto, por las razones necesarias. Así que ahora debemos entender esto, que hay un camino correcto para aplicar la corrección. El camino sabio para la oposición lo ha dejado plasmada la Escritura, y aunque las circunstancias pudieran variar, los principios de orden y prudencia deberían de seguir. Los pecadores son necios en la corrección. ¿En qué sentido? Ellos son primero necios en su propia naturaleza, y aún en su forma de corregir son necios. Todos los pecadores nacimos necios en ese sentido. Todos nacimos con una necedad en nuestra propia vida. Y entonces, cuando nosotros corregimos, adivinen cómo vamos a corregir. Con necedad, en la forma equivocada. Si no buscamos el consejo del Señor, nuestra necedad se va a evidenciar. Pablo claramente mostró la necesidad de algunos romanos de aquel tiempo y de judíos. Un caso particular fue cuando Pablo fue azotado, golpeado, y Pablo le dice lo siguiente, en Hechos 16:37. Aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos, tuvieron temor. Los hombres evidencian esto. Pablo dice, a mí me habían corregido, me habían azotado, me habían golpeado, y ellos sin saber que yo soy un ciudadano romano, que no me merezco este trato. Eso evidencia ¿qué cosa? Que los hombres son necios incluso en su forma de corregir. No tienen la forma correcta, el camino correcto para poder corregir los pecados de los demás. En este caso Pablo no había pecado, pero se ve claramente la forma necia de esos hombres. Y debemos entender, hermanos, que Dios ha dejado el camino correcto. En la iglesia no todos los pecados deben ser tratados de la misma forma, sino que debemos considerar el camino correcto que Dios nos ha dejado. ¿Debemos oponernos? Sí, pero debemos oponernos en el camino correcto. Lo primero, hermanos, que nosotros necesitamos saber y considerar es que el amor cubre multitud de pecados. Esta es la primera cosa que tú y yo necesitamos saber.
que el amor cubre multitud de pecados. Y aquí es donde muchos, pero muchos, o nosotros, mejor dicho, aquí donde debe nuestro corazón ejercitarse mucho, porque a la mínima debilidad del otro hacemos una gran explosión de ofensa para nuestra alma. Algunos se sienten tan ofendidos por decir, es que no me saludó, pero tan ofendidos, hermano, es que no me pasó el vaso, me ignoró, tiene algo contra mí esa persona. Se sienten tan ofendidos por alguna debilidad, hermano, por algo que tal vez no es de esa manera. Entonces, ¿qué necesitamos recordar? Que el amor puede cubrir multitud de pecados. Esto es necesario para cultivarlo en el hogar y en la iglesia con mucha prontitud. Hermanos, en el hogar necesitamos urgentemente. Esto es, no sé, como un refrigerio constante para nuestra alma. Como un refrigerio constante. En un hogar hay pecadores, definitivamente. Y si hay pecadores, ¿qué va a haber? Pecado. Va a haber pecado. No está usted casado con alguien que ya está en un cuerpo glorificado. No está así. Está casado con quién? Con alguien pecador. Tiene hijos pecadores. Vive con gente pecadora. Entonces usted necesita también practicar ese amor que cubre multitud de pecados. Necesita practicarlo. En la iglesia también, hermanos, necesitamos practicar estas cosas. Segundo, lo que nosotros necesitamos saber es que hay pecados que merecen definitivamente disciplina en la iglesia. Eso es definitivamente claro en la Escritura. Y estos pecados, aparte de atentar contra el alma del creyente, pueden destruir la paz y la pureza del cuerpo de Cristo. Y aplicamos disciplina. Debemos considerar también que no todo pecado se merece directamente una disciplina en la iglesia. Necesitamos llevar un proceso y considerar, corregir a las personas. Pero este no es el caso que Pablo presenta aquí. Pablo no está haciendo una corrección de una disciplina en la iglesia por Pedro. En último caso, hay aquellos pecados que merecen una corrección pública. Estos pecados no pueden empezar su amonestación desde lo privado, sino comenzar desde ¿dónde? Desde lo público. Y esto es lo que nosotros observamos en el caso de Pablo contra Pedro. Pedro pecó y Pablo lo comienza a corregir. Pero ¿cómo Pablo corrige a Pedro? No aplica la disciplina eclesiástica que hay, en la cual uno va, confronta el pecado, luego lleva a un testigo y luego lo lleva ¿a dónde? A la iglesia. No aplica eso, sino que él directamente lo aplica directamente a lo público. Él hace una amonestación pública contra Pedro. Pero ¿por qué razones este pecado tenía que ser expuesto de esta manera? Primero, porque lo practicó delante de todos. Él lo practicó delante de todos. Segundo, porque llevó muchos a la hipocresía. Tercero, porque fue un ataque directo al Evangelio de una manera abierta. Y cuarto, porque él quería corregir no solamente el comportamiento de Pedro, sino también el comportamiento de todos. Por eso Pablo lo aplicó de una manera pública. Hermano, si usted va a comenzar a corregir de manera pública los pecados de los hermanos sin analizarlo primero, usted puede pecar delante del Señor. Porque no todo pecado debe ser corregido de esta manera. No es que la Biblia está. Pablo se opuso a Pedro y yo me puedo poner de manera pública los pecados de los demás. No es eso. Eso no enseña la Escritura. Porque la Biblia ha dejado formas para poder aplicar la corrección. Pero nuevamente, ¿por qué muchos pecan en este camino de corrección? ¿Por qué muchas veces pecamos de esta manera? Hay dos razones sencillas, no voy a extenderme en esto, pero dos razones sencillas. La primera, porque no hay un orden en la iglesia. Muchas veces la gente peca de esta manera porque no hay un orden en la iglesia. La gente no sabe cómo corregir en la iglesia. Cualquiera puede levantarse, cualquiera tiene un tipo de corrección que ni siquiera el pastor sabe, que ni siquiera la iglesia sabe, y la gente está aplicando incorrectamente correcciones, porque no hay un orden en la iglesia. Y de ahí vemos, hermanos, la importancia del orden en la iglesia. La importancia del orden en la iglesia para la corrección. Y segundo, que es algo muy sencillo, porque se deja guiar por los corazones pecaminosos, en vez de considerar el consejo del Señor. Y esto aparece en la iglesia, se presenta de manera general en muchos lugares en nuestro prójimo.
Hermanos, es triste muchas veces ver cómo los cónyuges delante de otras personas los corrigen a sus cónyuges. Es triste ver eso. Es triste ver cuando los cónyuges hacen caer en vergüenza a sus cónyuges delante de otras personas. Eso es pecaminoso. Eso es pecado. Eso no es amar a tu esposo o a tu esposa. El Señor no se complace en ese tipo de corrección. Eso es pecaminoso delante de los ojos del Señor. Pero consideremos ahora, hermanos, el cuarto punto: razones necesarias. Hemos visto que una sabia corrección parte de un corazón bien intencionado. Primer punto, que se fundamente en una claridad del asunto. Segundo punto, aplicándolo por un camino correcto. Tercer punto, y nuestro cuarto punto son por las razones necesarias. Pablo no se opone por intereses personales, hermano. Pablo no tiene ningún interés personal en oponerse a Pedro, sino que él se opone por 4 razones principales. 1, para santificación. 2, para cuidado. 3, para defensa. Y 4, lo que todo cristiano siempre debe tener: para la gloria de Dios. 4 razones por las cuales Pablo se opone. La primera, para santificación. Nosotros vemos que la corrección de Pablo hacia Pedro tuvo un propósito santificador, para que el apóstol de los judíos pueda vivir agradando a Dios en todo. Pero la corrección para santificación, escuche esto, hermanos, esto es una clave para que usted no peque al igual que yo, hermano. Por favor, entienda esto, porque si usted no está entendiendo esto, usted va a pecar muchas veces. El sabio se hace sabio escuchando ¿qué cosa? El consejo de la palabra del Señor. ¿Usted quiere ser necio? Duérmase, no escuche nada. Escuche esto: la corrección para santificación es el producto de alguien que ha probado la santificación de sus pecados en su vida por parte de nuestro Padre Celestial. La santificación para corrección es lo que usted hace, producto de que usted también ha sido corregido para su santificación. Mire lo que dice Hebreos 12, del 9 al 10. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. ¿Cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Cuando usted tiene en claro que su corrección es para santificación, es porque usted ha experimentado eso también en su vida. Dios nos corrige a nosotros ¿para qué? Para santificarnos. ¿Por qué entonces hacemos lo contrario? ¿Por qué entonces nos olvidamos que nuestra corrección debe ser para santificación? Y es por el pecado. Esto ocurrió en nosotros, los creyentes, cuando vimos que el mandamiento del Señor nos condenaba. Y ante esto nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesucristo. Y ahí comenzó nuestro proceso de santificación. Ahora podemos tener el privilegio de hacer una sabia corrección que lleve al pecador a la santificación de su alma. Pero yo te hago esta pregunta, hermano: ¿cómo sabemos que nuestra corrección tiene el propósito santificador? Sí, yo ya sé que tengo que hacerlo santificadamente, o sea, tengo que corregir con ese propósito santificador. Pero ¿cómo yo sé que yo estoy corrigiendo con eso? ¿Cómo yo sé que mi alma está en ese sentido de corregir de manera santificadora? Es evidente cuando nuestra corrección, como he dicho, esto es evidente cuando nosotros no hacemos lo siguiente. Como he dicho, cuando nosotros hacemos lo que voy a describir ahora, evidencia de que muchas veces nuestra corrección no es santificadora. Primero, cuando nuestra corrección solamente busca el daño de la otra persona. Es decir, solo quiero que sufras por eso. Cuando tú corriges para que la otra persona solamente sufra, eso no es una corrección que Dios ha mandado hacer. Eso no es lo que el Señor quiere. Yo quiero que tú eres así y así eres. Y lo dejas allí. Lo dejas que sufra. Eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es una corrección santificadora. Segundo, una condenación. Como he dicho, la segunda forma de ver esto es cuando hay una condenación en su estado de pecado mediante palabras desalentadoras. Escuche esto: una corrección santificadora no hace
de que a quien estoy corrigiendo lo deje en su pecado. No hace eso. No lo dejo ahí desalentado, muriéndose allí con su condición. Muchas veces las frases que se utilizan son: siempre eres tú así. O sea, tú con ese pecado eres siempre, nunca vas a cambiar en tu vida. Así tú eres y nunca vas a cambiar en tu vida. Eso no es una corrección santificadora, porque tú lo estás condenando a que esa persona viva siempre en ese pecado. Tercero, cuando no le muestro la gracia de Dios para santificarlo. Si tú vas a corregir, ¿qué necesitas? Mostrarle la única persona que puede santificar esa alma, y es Cristo Jesús. Cuando tú no le muestras a Cristo Jesús, tú no estás corrigiendo correctamente. Tú no estás corrigiendo como el Señor te manda, que debes de santificar a la persona. Y cuarto, y esto también es muy frecuente, cuando busco principalmente mi restauración y no la santificación de mi prójimo. Cuando busco principalmente mi restauración y no la santificación de mi prójimo. En esto se peca con mucha frecuencia porque algunos solo miran la ofensa que han recibido, pero no consideran que primero está Dios antes que ellos siendo ofendidos. Es decir, ellos dicen: me ofendiste, y solamente van a buscar a esa persona para corrección, para que ellos se sientan bien, para que ellos puedan recibir el perdón del pecado, para que ellos puedan decir: perdóname, y decir: está bien, te perdono. Pero entiende algo, la santificación implica primero mirar a Dios. Es decir, yo voy a corregirlo a Él, porque esa persona primero pecó ¿contra quién? Contra Dios, y luego pecó contra mí. Y está bien, voy a decirle que tiene que pedirme perdón, porque su forma de hablar no fue correcta contra mí. Pero debe considerar primero que ha pecado ¿contra quién? Contra Dios. Cuando actuamos de esta manera, estamos olvidando cómo Dios nos corrigió y nos santifica en esta vida. La primera razón por la cual Pablo obviamente corrigió fue la santificación del apóstol Pedro. La segunda, para cuidar a otros creyentes. Esto demostró que cuando Pablo sabía la conducta pecaminosa de Pedro, no solo le afectaba el alma de Pedro, sino también el alma de los otros hermanos, y él también corrigió para el cuidado de ¿quién? De otros hermanos. La tercera es para la defensa del Evangelio, y esto es notorio también. Si Pablo ve que el apóstol Pedro está golpeando directamente el Evangelio, ¿qué hace? Pablo corrige para defender el Evangelio que él estaba predicando. Y en cuarto punto, para la gloria de Dios. Hermanos, este es el mayor peso que nosotros debemos tener. La mayor razón por la cual nosotros corregimos a las personas es porque queremos glorificar a Dios. Apuntar a alguien como pecador y decirle: estás mal delante del Señor, debe de ser producto principalmente de que nosotros buscamos la gloria de Dios. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él vino y ¿qué quiso? Mostró nuestra pecaminosidad, mostró nuestra condición, ¿para qué? Para llevarnos a su gloria, para llevarnos juntamente con Él. Y todo pecador que está lejos del Señor necesita entender esto, que Cristo te está corrigiendo día tras día. Y cada domingo que tú vienes a esta iglesia, cada domingo que tú escuchas la palabra del Señor, Cristo te está corrigiendo para su gloria y diciéndote: necesitas arrepentirte y creer en Jesucristo para que tu vida sea salva de la condenación eterna. Terminamos con esto, hermano. Oremos, por favor.